Un gran saludo a toda mi gente que nos sigue desde este canal. Bueno, para empezar, yo voy a hablar sobre un tema de suma importancia que tiene que ver con nuestra historia en nuestra República Dominicana. Obviamente para los que son dominicanos, pero también los que son extranjeros pueden saber de esta importante historia. Bueno, yo voy a hablar sobre la era de Trujillo, las características generales de la educación. Luego yo voy a hablar sobre un análisis crítico de las verdaderas intenciones de Trujillo al aplicar el carácter de obligatoriedad de la escuela. Y finalmente voy a hablar del papel de los centros. Yo espero que disfruten mucho este video y cualquier cosa al final pueden comentar y suscríbanse y darle like. Dicho tema. En el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo se inició en 1930, como ya habíamos escuchado en las historias. Durante su primera década, la educación continuó en el camino trazado por el gobierno norteamericano de ocupación. Al parecer, Trujillo y los que manejaban las bases estratégicas de su gobierno intuyeron la influencia de la educación como medio de adoctrinamiento ideológico y la aprovecharon para inculcar a los futuros ciudadanos los valores que eran de su convivencia. Durante este periodo, el sistema educativo sufrió cambios que afectaron en el país, para así decirle, según sus procesos. En los primeros 5 años del régimen se implantaron 5 planes de estudios diferentes y por el corto tiempo que transcurría el uso de un plan y la introducción de otro, ambos quedaban yuxtapuestos, creando serias dificultades a los estudiantes. Al inicio de la era de Trujillo fue nombrado superintendente general de educación el licenciado Jiménez, quien realizó ingentes esfuerzos para ampliar la oferta de la educación primaria. Pero este fue sustituido por el ilustre intelectual Max Enríquez Ureña. Ureña realizó un informe de cómo estaba la educación en ese entonces, para saber cuál era su debilidad en ese entonces. Luego de esto, Max planteó que nuestra legislación pedagógica es tal grado ilógica en algunos aspectos que no exige capacidad determinada para regentear un aula de enseñanza primaria. La labor de Max Enríquez Ureña fue continuada por su hermano Pedro Enríquez Ureña, quien ofreció cursos de capacitación para maestros y creó en enero las prácticas pedagógicas con un año de duración en interés de mejorar la formación de los docentes. En 1933, Trujillo prohibió la aplicación de enseñanza bostoniana y cerró casi todas las escuelas normales que formaban bachilleres, luego llamadas liceos de educación secundaria. Solo dejó las de Santo Domingo y San Cristóbal. Ciudadanos de Moca expresaron su descontento por tal medida que tuvieron que esperar hasta el año de 1943, cuando se abrió la de esta localidad. Sobre la educación superior, Pedro Enríquez Ureña trató de crear la Facultad de Filosofía y Letras, pero Trujillo no mostró interés en este nivel de enseñanza. Hacia el año de 1935, el panorama de la educación dominicana presentaba los siguientes aspectos. En las escuelas normales para la formación de bachilleres se instituyeron las pruebas trimestrales como derecho de liberación
que esto significó que el alumno quedaba exonerado de presentarse a los exámenes generales de las asignaturas que obtenía un promedio de 80 o más al final del año escolar. Por otra parte, se creó la Escuela de Artes, Oficios y la Escuela Doméstica, esta última en varias comunidades. Aún con todo esto y otros logros, en la primera década del gobierno de Trujillo terminó sin que dieran cambios importantes en el área educativa. En cuanto a la base jurídica, se dictaron numerosas leyes y ordenanzas para reordenar la educación. Entre estas se destacaron los siguientes: la ley número 543 en el año 1934, mediante la cual se inició la campaña nacional de alfabetización. La Ley Orgánica de Educación número 2902 del año 1951 rigió el sistema educativo hasta 1997, casi finalizando el siglo XX. La Ley número 2962 sobre la obligatoriedad de la educación primaria. La Orden Departamental número 842 50, que creó centros para la formación de maestros y las escuelas normales rurales en la ciudad de San Cristóbal, Santiago y la comunidad del Licey Santiago. Esta enseñanza que estableció nuevos planes de estudio para la educación primaria, intermedia y secundaria. A pesar de los logros que se dieron en la educación, la primera década del gobierno de Trujillo terminó sin que se dieran cambios importantes. Filosofía y fines y objetivos de la educación. La filosofía educativa sufrió cambios en la era de Trujillo. Una de las características en la orientación era la orientación religiosa presente en la educación desde la época. Las ideas de Trujillo permanecieron el quehacer educativo, las filas eran rectas, estrictamente organizadas por grados y según la talla de los alumnos. La educación escolar durante la dictadura de Trujillo fue muy severa. En las escuelas se reflejaba la dictadura. Trujillo recibió el título de primer maestro y su presencia aparecía en diferentes formas, en los cantos y los textos escolares. Su ortografía estaba insertada en la portada de los cuadernos escolares que se usaba en las libretas cooperativas de ahorro escolar, organismo que todo estudiante tenía que pertenecer. Organización académica durante la era de Trujillo. El sistema educativo, de acuerdo a la Ley de Educación número 2909, comprendía 3 niveles de enseñanza. Estos eran el nivel maternal, que se iniciaba en las escuelas a partir de los 4 años de edad, el nivel primario, que comprendía los grados de primero o sexto grado. A este nivel ingresaban niños de 6 o más años. También estaba el nivel intermedio, que abarcaba los grados de séptimo y octavo. El nivel secundario, que este es el último, con una duración de 4 años, 3 de formación común para todos los alumnos y 1 de formación diferenciada para atender las aptitudes y preferencias de los estudiantes. En el artículo 37, el Consejo Nacional fija los cursos en que se divide la primaria maternal. En el artículo 39, la asistencia a las escuelas maternales no tendrá carácter obligatorio. Indicadores básicos durante la era de Trujillo. En un informe correspondiente del año escolar 1936 hasta 1937, el licenciado Víctor Garrido, en ese momento secretario de Educación, había inscrito 56.456 niños en el nivel primario,
pocos ciudadanos lograban alcanzar el nivel medio y los que llegaban al nivel superior. O sea que eran pocos los que alcanzaban dichos niveles. Ahora yo voy a hablar sobre el papel del docente durante el periodo de Trujillo. Los programas de formación y capacitación de maestros en los gobiernos de Trujillo no proporcionaban innovaciones en la práctica docente ni en la producción de nuevos conocimientos pedagógicos. Tampoco hacían referencia a la integración de los procesos formativos en el desarrollo del sistema. En respuesta a la represión desatada por Trujillo, tras producirse el desvelamiento del movimiento clandestino, el 14 de junio, a principios del mes de enero de 1960, la alta jerarquía de la Iglesia Católica Dominicana se distanció del régimen y hasta cabe afirmarse que lo enfrentó. No ocurrió así con la clase magisterial. Días antes del ajusticiamiento del tirano, los maestros de escuelas públicas estuvieron participando en mítines y en manifestaciones de apoyo a la dictadura. Tras la caída del régimen, muchos docentes fueron repudiados por sus propios alumnos. Surgió un malestar que duró meses, casi a diario en las escuelas y liceos públicos ocurrían mítines y otras manifestaciones de protesta que impedían el normal desenvolvimiento de las mismas. Con el advenimiento de la democracia surgió la necesidad imperiosa de proporciones a los maestros de servicio las oportunidades de titularse como tales y de adquirir los conocimientos requeridos para el ejercicio del docente. Era que, con honrosas excepciones, nuestros maestros no estaban técnicamente preparados para enseñar en un ambiente de libertad y de respeto a los derechos de los demás. Las escuelas normales, a pesar del prestigio que conservaban, no disponían de suficientes recursos para formar maestros con capacidad que demandaban los nuevos tiempos, por lo que hubo que involucrar a las universidades en los programas de formación y capacitación del docente, y de convertir las escuelas normales en institutos superiores. Para concluir, la era de Trujillo constituye un periodo de carácter económicos y políticos, implantado 30 años de violencia y sangre en nuestro país. Supo manejar todos los puntos cardinales de nuestro país y administrar todas las empresas del Estado. De Trujillo podemos decir que era un hombre ambicioso, sin escrúpulos y sin sentimientos, y también que se creía un dios. Solo buscaba su bien particular a costa del pueblo, que gobernó con puño de hierro. Podemos concluir diciendo que en la era de Trujillo es como una cicatriz que vivirá por siempre en el recuerdo de todos los dominicanos, aun en los que no vivieron, porque su herida fue tan profunda que en las generaciones venideras seguirá presente. El recuerdo de Trujillo es historia que debemos conocer y nunca olvidar. Hasta aquí es mi exposición. Muchísimas gracias. Fue un placer en que ustedes hayan visto este importante video sobre la era de Trujillo y los aportes con respecto a la educación. Yo espero que ustedes me dejen sus comentarios, como ya había mencionado antes. También me gustaría que ustedes dejaran algunos comentarios con respecto a algunos temas, como por ejemplo los presidentes de la República Dominicana. Así nosotros nos encargaremos en el próximo video hablar sobre estos presidentes. También una cosa muy importante, yo espero que le den me gusta a este canal, le den like y que se suscriban. Muchísimas gracias.